El drama histórico se toma claras libertades más contemporáneas, creando un mundo ficticio único donde conviven magia, acción y romance. Además, cuenta con un fantástico reparto encabezado por Yoon So-min y Lee Jae-bok. Con su estreno en Netflix el 23 de julio de 2022, la serie ha conseguido situarse en el top 10 de series más vistas de la plataforma al emitirse el tan esperado final de temporada. Una poderosa hechicera que habita el cuerpo de una mujer ciega conoce a un hombre de familia ilustre que le pide ayuda para cambiar su destino. Acercándose al género wuxia. Las producciones de época en las series surcoreanas suelen ser de género político, romántico, drama y ocasionalmente fantástico. Esta producción ha sido toda una sorpresa, ya que se acerca mucho narrativa y visualmente hablando al género fantástico que triunfa en China llamado wuxia. Este género o concepto dentro de la literatura, cine y televisión china se caracteriza por incluir elementos fantásticos, caballeros o héroes versados en las artes marciales y la lucha por el bien dentro de una historia de ficción que transcurre en la antigüedad. Alquimia de Almas juega con todos esos elementos y lo fusiona con la cultura coreana consiguiendo un género propio. La serie, en vez de contar con caballeros de las artes marciales, nos cuenta la historia a través de magos y hechiceros en una ciudad ficticia donde los elementos fantásticos forman parte del día a día. Distintos clanes se ocupan de mantener el equilibrio entre el bien y el mal mientras una organización secreta planea poner ese mundo pacífico, patas arriba. La producción está perfectamente cuidada con una dirección de fotografía preciosa, bastante característica en casi todos los dramas coreanos, y un trabajo de cámara muy mimado. El vestuario y maquillaje de la serie están inspirados en el hanbok, ropa tradicional coreana, pero entrelazados con elementos claramente contemporáneos que le han dado un aire fresco y único al estilo de cada personaje. Las escenas de acción, así como las características de algunos movimientos de lucha, son otro ejemplo de ese acercamiento al wuxia. Aunque la calidad de los elementos fantásticos supera al del género chino. Alquimia de Almas también cuenta con unos sets y localizaciones de rodaje maravillosos, que complementan la historia y nos sitúan de lleno en la ficción. Alquimia de Almas sigue la historia de Naksu, una famosa y ágil asesina con poderes fantásticos que acaba atrapada en el cuerpo débil de Mu Deok, una joven esclava. Por otro lado, conocemos a Han Wuka, el joven amo del clan de mago Han al que le arrebataron la oportunidad de practicar magia cuando era apenas un bebé y ahora está en busca de un maestro que le ayude a convertirse en mago. Ambos acaban formando un tándem maestro-alumno arriesgado, cómico y romántico. El destino de ambos protagonistas se ve comprometido al entrelazarse con las vidas de los demás personajes, haciendo de la serie una historia prácticamente coral. Cada subtrama es igual de interesante que la principal. Romance, amistad, familia y rivalidad son algunas de las relaciones que unen a los personajes. Lejos de tener un romance convencional y melodramático, la serie nos deleita con una historia de amor entre los dos protagonistas forjada primero por la amistad, creando un slow burn que, aunque pueda parecer carente de romance, se adhiere perfectamente a las personalidades de Naksu y Han Wuka, sin perder la esencia de ambos. Alquimia de Almas está compuesta por personajes con mucha personalidad, personajes que se mueven entre la línea del bien y el mal, personajes que trabajan el drama y el humor a la perfección y personajes que no puedes evitar querer. Las guionistas han sabido jugar con tantísimos personajes y ajustarlos todos a la trama, dejando que brillen por sí solos y ayuden a brillar a los protagonistas, dando trasfondo y credibilidad a sus historias. Destacaría, sin ninguna duda, al personaje del príncipe Go-won, interpretado por un soberbio Shin Se-no con una dualidad de personalidad exquisita. Kwon Junyan y Hon Bi-ram son dos guionistas de dramas coreanos que han escrito el guión de series míticas como My Girl, Master Sun, Akariana Adasi o Hotel de Luna. Ambas hermanas trabajan en equipo creando historias de géneros muy bien mezclados, drama, comedia, romance, fantasía. Son verdaderas expertas en trasladar la fantasía al mundo corriente, convirtiendo a sus protagonistas en héroes épicos que bailan entre la línea del bien y el mal. Como es el caso de Alquimia de Almas. Esta vez han dado un paso más allá, creando una historia muy extensa con un enredado hilo de tramas que involucra a distintos personajes y está perfectamente planeado. Las hermanas Hon trabajan entre el blanco y el negro, dotando a sus personajes de matices en escala de grises y colores. Saben crear un mundo ficticio donde dentro de la fantasía haya cabida para la realidad, donde la motivación de sus protagonistas sea completamente humana.
Puede que a veces les guste extenderse en algunas subtramas y esta serie tampoco se escapa. En ocasiones les dan una importancia y protagonismo excesivo a personajes y relaciones que quizá roban tiempo a las principales. No obstante, esos momentos de más consiguen ser únicos e interesantes por sí solos, volviendo a encaminarse hacia la trama principal. Con Alquimia de Almas, las hermanas Jón han escrito una serie muy completa, planeada al detalle y con una soltura de géneros que facilita el disfrute. Alquimia de Almas es una maravillosa aventura fantástica con personajes carismáticos y una combinación de humor, drama y acción excelente. Yoon So-min y Lee Jae-bok nos deleitan con unos protagonistas que aún lejos de ser perfectos, se atreven a cambiar su destino. Una dirección exquisita con una puesta de escena preciosa y un buen manejo de los distintos elementos fantásticos.